Avui, tots plegats en el Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alcoi, els ací presents commemorem el bicentenari de la Constitució de 1812, així com retem un homenatge al diputat alcoià Antoni Samper, que va participar en la redacció de l'esmentada Constitució. A continuació, l'excel·lent vicepresident de les Corts Valencianes, Alejandro Fondemora, farà el lliurament d'exemplars de la Constitució i imposarà una escarapel·la de color verd als presents a l'acte que passaran a rebre-lo conforme se'ls anomena. En representació del Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, en Josep Lluís Antònia. En representació de l'Associació de Veïns del Centre, Maria Francisca Salvador Payà. En representació de l'Associació de Veïns dels Clots, en Vicent Manuel Català i Valls. En representació de l'Associació de Veïns Font Roja, Consuelo Portell Gisbert. En representació de la Casa d'Andalusia d'Alcoi, Miguel Conde Soler. En representació de l'Associació de Veïns de la Zona Nord, Manolo Flores. En representació de l'Associació de Veïns de Sant Pancràs, Juan Antonio Llàcer Vicens. En representació de l'Associació de Veïns en Sánchez de Nisaidó, don Carlos Miguel Díaz Avilés. En representació de l'Associació de Veïns Viaducte de la Serreta, José Sinuela Ortiz. En representació del Círculo Industrial de Alcoi, don Rafael Silvestre García. I per últim, en representació de la Cambra de Comerç d'Alcoi, en Jorge Baquer Calatayud. Benvinguts a tots als actes de celebració del bicentenari de la Constitució de 1812 i en record del nostre diputat a les Corts de Cádiz, Antoni Samper i Samper. Ara fa 200 anys, en plena Guerra de la Independència, en una Espanya ocupada per francesos, les Corts de Cádiz aprovaven la primera Constitució espanyola. A la història constitucional espanyola han hagut 3 constitucions que han significat una ruptura clara, un canvi en l'ordre polític i social de l'època, un avanç clar i profund en la concepció de l'Estat, dels drets individuals i de les llibertats. La primera va ser la Constitució de 1812, coneguda com la PEPA. I va ser la Constitució de Cádiz la que va fixar les bases de les constitucions posteriors, la que va iniciar el camí, un camí convuls, difícil, inestable, ple de grans avanços i de dramàtics retrocessos, però gràcies al qual avui gaudim del període democràtic més llarg, estable i fructífer de la història d'Espanya. Per això, per Alcoi, per a la nostra ciutat, és un honor que un alcoià formara part de les Corts de Cádiz. Antoni Samper i Samper, nascut a Alcoi a 1744, enginyer i militar, comandant general d'enginyers, diputat pel Regne de València de les Corts Generals i Extraordinàries al 1810.
Va formar part de les Corts Generals que el 19 de març de 1812 van promulgar la Constitució. Antoni Samper va faltar el 21 de maig d'aquest mateix any, a Cadis, on va ser soterrat amb tots els honors militars per resolució de les Corts. Antoni Samper, al que avui recordem, no va viure lo suficient per veure com la seva ciutat. Enmig de la guerra del francès, el govern local d'Alcoi va proclamar el 11 de setembre de 1812 la Constitució que ell va contribuir a fer possible. I avui així, al Saló de Plenaris de l'Ajuntament d'Alcoi, recordem la figura del nostre diputat i tornem a dir viva la Pepa. Moltes gràcies. Vamos hoy a recordar, o estamos recordando, la primera Constitución española y la tercera Constitución del mundo. Yo creo que esto es importante recordarlo, porque muchas veces, empeñados a veces como estamos en este país en minusvalorar nuestros logros, no reconocemos en muchas ocasiones lo que hemos aportado a la cultura, también a la cultura política universal. La Constitución española de 1812, la Constitución de Cádiz, la PEPA, como muy bien señalaba el alcalde, fue, después de la Constitución norteamericana y de la Constitución francesa de 1791, la tercera Constitución, e incluso es la única Constitución que conste del mundo que ha sido literal e íntegramente aplicada por otro país, directamente, sin más. Cogieron ese librito que tienen ustedes y lo aplicaron a su propio país. Fue concretamente en el Reino de Nápoles, en una de las convulsiones decimonónicas de cambios de régimen, cuando los legisladores de Nápoles dijeron, bueno, ¿para qué vamos a hacer algo si tenemos una Constitución tan buena como la de 1812 de España? Y la aplicaron literalmente a su propio país. En consonancia con el tiempo que se vivía, podemos decir sin duda que fue un avance absolutamente importante. Así ha sido reconocido desde siempre y así se ha visto en la Constitución de 1812, en la PEPA, ese grito de libertad que emitió un pueblo para salir de una época en donde, como digo, la nación no era tal, sino era simplemente una finca, propiedad de una sola persona, del monarca absoluto. Por lo tanto, creo que el homenaje es bien traído, el homenaje es muy oportuno y además un homenaje que les Corts han querido simbolizar o personalizar en aquellos diputados que fueron los auténticos artífices, porque todas las obras humanas son obras de personas, de hombres y de mujeres que dejan su trabajo, dejan su esfuerzo, dejan su ilusión, dejan su pasión en la obra de su inteligencia y de su voluntad. Por tanto, estamos rindiendo también homenaje a las personas que hicieron posible esa Constitución. Y entre esas personas, entre esos valencianos que fueron a Cádiz, se encontraba efectivamente Antonio Samper, a quien singularizamos hoy el homenaje en la placa que hemos descubierto en el hall de esta institución. Y al final de su larga carrera, pues fue cuando precisamente fue elegido diputado a las Cortes de Cádiz. Fue elegido diputado y con otros diputados valencianos se embarcó en esa tremenda aventura en un país que estaba sometido ya a la guerra en toda su extensión y tuvo ese viaje tan novelable. Alguna vez está por escribir la novela de aventuras de los diputados valencianos para poder llegar a Cádiz. Este homenaje emocionado, este homenaje debido a esta persona y en su persona singular a todos los constituyentes de Cádiz y a su obra, creo que esta ciudad pues mantiene el sentido que siempre ha tenido y que yo he querido plasmar en la anotación que he hecho en el libro de honor cuando he escrito que Alcoi tiene que tener siempre el reconocimiento porque ha sido siempre una ciudad defensora de la libertad. Muchísimas gracias. Amb orgull, amb estima i amb record, perquè també ha servit aquesta commemoració per a recordar i per a fer saber a molts alcoians, per exemple, també per la seva vida militar,
fora de la nostra ciutat també era un desconegut per a molts alcoians i per tant ha sigut també un bon moment per a recordar la seva figura i tindre la memòria de tots. Sí, perquè la Constitució de 1812 va ser una Constitució fonamental en la nostra història constitucional, va ser un avanç molt important i que un alcoià formara part d'aquests Corts, formara part d'aquest fet històric tan important per a tot Espanya, per a tots els espanyols, és un motiu d'orgull. Pues valencianos como constituyentes hubo 17 titulares, 5 suplentes, después 2 representantes por las ciudades y luego uno más que se tuvo que elegir porque, que se tuvo que incorporar porque otro fue hecho prisionero, de modo que en torno a 25 o 26 personas fueron las que participaron, fueron electas para la Constitución de Cádiz. Como he dicho en mi intervención, lo pasaron muy mal a la hora de llegar a Cádiz, se incorporaron, como digo, un poquito más tarde que el resto y allí ejercieron pues una labor importante que permitió pues alumbrar una Constitución como la de Cádiz, que fue el inicio de un proceso que ha terminado a lo largo de los años fructificando en la actual Constitución, porque de hecho nuestra Constitución vigente es heredera de Cádiz, como lo son todas las constituciones que posteriormente a ella tuvieron lugar. La de Cádiz tiene la importancia, lo he señalado, de que es la tercera Constitución del mundo que rompe con el régimen de monarquía absoluta. La primera fue claramente la Constitución de Estados Unidos, después la francesa de 1791 y después ya viene la española, que además fue también modelo para otras constituciones en los países iberoamericanos e incluso en algún que otro país europeo. Las Corts Valencianes lo que han querido ha sido irse desplazando a los municipios donde nacieron o tuvieron vinculación los diputados que fueron constituyentes y hacerles homenaje junto con los ayuntamientos respectivos a estas personas que tanto trabajaron por las libertades en España. También se les concedió el pasado día 25 de abril el premio Francesc Vinatea a todos los diputados en las personas de los alcaldes y alcaldesas que actualmente rigen los municipios donde tienen su procedencia. Y en este caso, aquí en Alcoy concretamente, pues hemos homenajeado a Antoni Samper, que fue un militar destacadísimo, además un militar ilustrado, un militar de tendencia liberal, que participó activamente en la Constitución de Cádiz, sobre todo en los temas de modernización militar, y además fue, como he indicado también, un poco el animador del conjunto de diputados valencianos que se reunían en la casa que tenía en Cádiz, o que se buscó en Cádiz, Antonio Samper. Bueno, pues ahí estamos recordando el pasado, porque en este caso el pasado es un pasado enriquecedor, es un pasado importante, y no siempre tenemos que recordar los pasados de otros países cuando lo tenemos tan rico y tan importante. Sí, pues he firmat que en motiu de la visita per l'homenatge a la Constitució de Cádiz i Antoni Samper, pues vull retre homenatge també a la ciutat d'Alcoi, que sempre ha sigut defensora de la llibertat. Sí,